A 7:14 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV. Llegamos al país del mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Recuerde, por favor, descargar nuestra nueva aplicación, es Mundo UR, a través de todas las plataformas. Allí la señal en vivo de todas nuestras emisoras y todo el contenido que en cada una de ellas se genera a lo largo del día. Bueno, decía en los titulares que abordaríamos hoy el tema político. Mire, la consultora Delfos presenta el resultado del estudio de coyuntura político-electoral. Se realizó en febrero de este año 2023, 1,200 personas. Bueno, para revisarlo, analizarlo sobre todo, entendiendo que generó noticia este fin de semana, se generó noticia en Primero Justicia, se ha generado noticia también para el Partido Comunista de Venezuela. Pues tenemos en el estudio a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, bienvenido. Buenos días, Román. Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias a ti, a ustedes por atendernos. Tony Frangi está con nosotros, periodista, especialista en ciencia política, ha colaborado con Bloomberg, The Economist, político, Caracas Chronicles, 58, El Estímulo y más. Tony, bienvenido. Gracias, Román, por invitarnos. Bueno, a ver, yo quisiera comenzar por la encuesta, por este trabajo, este estudio de coyuntura. Pablo, podríamos ir en detalle luego, pero la foto y los titulares principales que se desprendan de esa foto tomada por Delfos, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, Román, aclarar que las encuestas son la radiografía del momento, es como un examen de sangre. Eso no te sirve 1, 2, 3 días para analizar, investigar metodológicamente cómo está el país, cómo son las emociones, a dónde va la gente, medir alguna intención de votos, preferencias, etcétera. Pero la encuesta no es una herramienta de predicción, no es una bolita mágica como a veces la gente cree, que es que una encuesta me sirve para el año que viene, para los 2 meses. No, es una encuesta de momento. Esa encuesta ciertamente da unos datos interesantes. Uno, la gente todavía está enfocada en temas económicos, esos son los principales temas de interés, el top of mind, lo que la gente conversa en la calle, el empleo, la economía, el dólar, etcétera. Por otro lado, entender, Román, que y hay una lámina interesante de la encuesta, y es precisamente cuáles son las características ideales del próximo candidato presidencial, y aparece de primero que este candidato tiene que tener la cualidad o la característica de reconciliar al país, chavistas u opositores. Eso es un factor importante porque a veces vemos en el discurso político, tanto en las redes sociales como en la vida cotidiana, discursos de aplanadora, discursos de blanco y negro, y realmente el país no quiere eso según esta encuesta. Y por otro lado, también vemos, Román, que hay liderazgos y son notables que los miden en la encuesta. Aparece María Corina Machado, aparece Enrique Capriles, Manuel Rosales. Creo que esto no es noticia, no es novedoso, pero sí nos da a entender un poco para dónde van los tiros en los próximos pasos de cara a unas primarias. Entonces, es un estudio que, si bien es cierto, nos ayuda a investigar cómo está el país, cuáles son las emociones, los intereses, pero independientemente de eso, más allá de lo que diga la encuesta, la información, los datos, que son muy importantes. Ahora, muy bien, la metodología de la encuesta, 1,200 personas, un estudio, preguntas hechas en casa, eso es la radiografía del día de hoy, del mes de febrero. Ya, eso es muy probable que eso cambie para el mes de marzo, abril, mayo, sobre todo cuando la intención de voto aumente, cuando empiece una campaña masiva de información, de comunicación de las primarias. Y la encuesta lo que busca en quienes la consumen es generar cambios, es adaptarse. Es decir, yo, político de uno u otro sector, recibo la encuesta y actúo en consecuencia. Sí, por supuesto. Debe haber una respuesta a esa encuesta. Sí, básicamente las encuestas también ayudan a tomar mejores decisiones, a investigar a dónde va la gente para construir narrativas, relatos, comunicación, pero por otro lado para fortalecer creencias, ideas, instalar una idea. Mira, este candidato es el mejor, es el favorito, es el que tiene más probabilidades, más capacidades. Y por otro lado hay encuestas que están diseñadas también para alterar percepciones reales de la sociedad, del colectivo. Bueno, mira, este candidato que no tenía oportunidades ahora tiene. Tal es el caso, por ejemplo, del Conde, que aparece en las encuestas. Es muy probable también que desaparezcan las encuestas. O sea, por eso digo que son escenarios variables acordes al timing del momento. Es la voz de Pablo Quintero que nos acompaña en el estudio. Volveremos sobre la encuesta, claro. Toda la conversación se va a desarrollar, buena parte de ella, en torno a esta encuesta. Pero, Tony Frangi con nosotros, si comparas esta encuesta, es verdad que esta es una foto,
Pero si la comparas con la foto anterior, puede marcar alguna tendencia, que podría cambiar, que podría no continuar. Pero si comparas esta encuesta con la o las anteriores, ¿qué te dice? ¿Qué lectura hace? Bueno, Román, yo la realidad es que no podría decirte ahorita exactamente qué dicen las encuestas anteriores de Delfos, pero si comparamos con otras encuestas que se han estado haciendo desde julio, por ejemplo las de More Consulting, creo que algo que ha sido recurrente tanto en Delfos como en More, como incluso en Datincorp, es el aumento de la candidatura de María Corina Machado en popularidad en torno a las primarias. Y me parece muy interesante porque creo que lo que expresa es un sentimiento antisistema de parte de los votantes opositores por la oposición crítica que ha tenido Machado hacia los liderazgos tradicionales de la oposición, que también tiene que ver mucho con un cambio de postura de ella, sobre todo en su discurso. Es un discurso que ha ido suavizando, que ha ido cambiando el lenguaje, pero sobre todo que ha sido muy crítico a un liderazgo opositor que cada vez aparece peor parado en las encuestas. De hecho, en la encuesta de enero de More Consulting también, los partidos opositores terminaban en la peor posición en torno a confianza por los ciudadanos. Entonces creo que es muy interesante para ir midiendo la percepción de los ciudadanos sobre los candidatos y sobre lo que están buscando y viendo, porque al final creo que las personas no se están guiando tanto por un amor o una fascinación por un candidato en específico, sino por lo que representan estos candidatos en un momento donde los liderazgos tradicionales están desprestigiados ante la opinión pública. Sin embargo, como decía Pablo, creo que es algo que tiene que tomarse con pinzas, porque si vemos el año 97, Irene Sáez lideraba las encuestas, por mucho. Y una vez llegadas las elecciones, Irene quedó en tercer lugar con menos de 3% del voto. Entonces, no es descabellado pensar que, por ejemplo, María Corina, que en la encuesta de Delfos está cerca del 40%, le pase un efecto similar al que le pasó a Irene, o un candidato que hoy en día está en un 15% o en un 12% se dispare. O sea, creo que la política es muy impredecible y la posición de los votantes también, sobre todo una vez que empiece la campaña. Pablo, ¿podría ser una explicación de la buena posición que hoy tiene María Corina, esa lámina en la que recogen la respuesta a la gente cuando se le pregunta, ¿usted cree que los cambios que son necesarios para solucionar los problemas del país deben ser graduales o radicales? Y buena parte, dicho, no radicales, tienen que ser cambios inmediatos. Sí, bueno, es importante lo siguiente, Román, hacer esta aclaratoria. En Venezuela la intención de cambios inmediatos ha salido bastante caro. Sobre todo porque en un sistema, en un gobierno con estas características y naturaleza, tú no tienes control del terreno. Tampoco tienes muy poca influencia. Sabemos perfectamente las razones, pero por otro lado es un sistema altamente volátil, también lleno de incertidumbre, lleno de desinformación, de infoxicación. Gente que está todo el día pegada a las redes sociales, pero también tienes una población por otro lado que no tiene ni siquiera teléfonos inteligentes. Y esa es una realidad. Hay gente en Venezuela que todavía se comunica con mensajitos de texto, entonces no está de alguna manera comprendiendo la situación. Ahora, más allá de la información de la encuesta, sí es importante que el país, o por lo menos lo que reflejan la mayoría de los estudios de investigación, es que el líder político, y eso aparece en Delfos también y en otros estudios, es que el líder tiene que tener capacidad, experiencia. Experiencia resaltada, lo vi. Experiencia, capacidad y la capacidad de unificar al país, chavistas u opositores. Quizás esto es muy escandaloso porque para muchos es como, bueno, ¿cómo es posible plantear una transición política entendiendo de que tenemos que, mira, no coordinarnos, pero sí conversar con un sector que capaz le ha hecho mucho daño al país? Entonces, yo creo que esto es difícil de digerir, pero es lo que es el sentir de la gente. Y digo, el sentir de la gente que no está en redes sociales. Hago la aclaratoria. Sí. Porque a veces vemos que las redes sociales están hiperpolitizadas. ¿Okay? Pero el ciudadano de a pie, la gente que no tiene un Twitter, no tiene Instagram, que vive todo el día en su propia dinámica, no tiene ni siquiera, Roman, a veces la información de que vienen unas primarias, de que hay unos candidatos, etcétera. Qué bueno que lo aclares tú y no yo. La semana pasada alguien pretendió entablar conmigo un debate, porque yo suelo decir en el programa y con mucha frecuencia insisto y lo vuelvo a repetir hoy, además con cifras en la mano, que Venezuela no son las redes sociales y las redes sociales no son Venezuela. Y alguien, bueno, incluso me aconsejaba regresar al colegio y revisar en primaria lo que teoría de grupos te debería decir. Y la verdad es esa, es que hay una parte importantísima de la población que no tiene la capacidad de comprarse un teléfono inteligente y aun cuando lo tuviera a lo mejor no tiene la capacidad de conectarse. Es más, aunque lo tenga, apenas 7.5% de la gente que utiliza un teléfono inteligente tiene acceso o quiere navegar a través de Twitter. Es decir, no es referencia. Quienes defienden Twitter es porque encuentran en Twitter precisamente su única plataforma, su única vitrina y ahí está su audiencia.
Sí, me permites un comentario, Román. También, o sea, Venezuela es un país muy complejo. El uso de las redes sociales en Venezuela es muy particular, es muy complejo. particular. Diríamos, extraño si lo comparamos con Chile, Colombia, México, Brasil. Primero por la capacidad, el acceso a Internet. No todo el mundo tiene acceso a Internet. Caracas no es la misma realidad, por ejemplo, del pueblito de Tariba, en el estado Táchira, o Guanare o San Fernando de Apure. Es diferente. Y por otro lado, el debate, la atención de la gente no está enfocada en el debate político como lo era tal vez en los años 90 ahora. Lo dice la encuesta. ¿Cuáles son los problemas de la gente? Económicos todos. Lo dice la encuesta, pero también lo han dicho otros estudios de opinión en cuanto al uso de las redes sociales y los segmentos poblacionales que la usan. Entonces, yo lo que sí creo es que el político, bueno, mira, y debería de entender esta realidad tan compleja y dedicarse a la calle, a la política más de puerta a puerta. Obviamente, no olvidando que las redes sociales nos han permitido comunicarnos mejor, pero como tú muy bien lo dices, y no solamente nosotros, esta es data. En Venezuela está muy claro quién usa Internet, quién usa datos, quién usa WhatsApp, Twitter, etcétera, etcétera. Es la voz de Pablo Quintero, nos acompaña Tony Frangi. Tony, hay una lámina que me llama la atención de este estudio de Delfos, una lámina que dice, jamás votaría por. Y eso parece mostrar una polarización en torno precisamente a las figuras que hoy destacan. Me refiero a la propia figura de María Corina Machado, es decir, es verdad que hoy está muy bien ubicada en las encuestas, pero cuando baja al rechazo también tiene un importante rechazo, como lo tiene Enrique Capriles y los otros líderes en esas encuestas. Llama la atención, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son figuras que ya han sido históricamente un poco polarizantes, sobre todo el caso de Machado. En el caso de Capriles o figuras como Guaidó, creo que tienen que ver con cierta decepción o desilusión que han generado en la población opositora por fracasos anteriores en sus estrategias, por desgaste, quizás. Desgaste, sí, sin duda, resultados electorales anteriores. Y creo que, como decía, los niveles de impopularidad de la oposición en estos momentos, incluso en votantes que se identifican como opositores, son particularmente altos. Y por eso estamos viendo estos niveles de rechazo también muy altos hacia los candidatos, al punto que a veces compiten con la popularidad de estos mismos candidatos. Entonces la oposición está un poco huérfana y llama la atención que pareciera que está repitiendo los patrones que repitieron los partidos del bipartidismo al final de la Cuarta República, donde los liderazgos más tradicionales, más longevos, prácticamente se tomaron los partidos y no permitieron el auge de liderazgos nuevos. O sea, a mí me parece sorprendente que en la consulta de Primero Justicia que acaba de suceder, queda de primer lugar alguien que ya fue candidato a la presidencia 2 veces. Siempre han dicho que Primero Justicia es como un Copey joven. Aquí parece que estamos viendo un Caldera joven. Pero fíjate algo, Tony, partiendo de esa consulta de este fin de semana en la que sale como el gran líder Enrique Capriles, muy por encima de sus dos contrincantes. Enrique agradece, además a través de Twitter, a sus justicieras y sus justicieros, pero en la encuesta, esta de Delfos, aparece que preferiría la audiencia tener un Enrique Capriles independiente y no vinculado a Primero Justicia. Eso aparece en la encuesta. Claro, porque hay un sentimiento más antipartidista muy importante. De nuevo, un patrón similar a lo que sucedía en los años 90. O sea, yo veo muchos paralelismos en ambas situaciones. Los partidos sin duda están desprestigiados. La constante pelea entre la oposición, entre los partidos y la falta de estrategia clara los ha dejado muy mal parados. Y son partidos que prácticamente han estado en el panorama desde los últimos 20 años y que no han dado los resultados que la población espera. Como ustedes mencionaban, en las encuestas vemos que casi 80% del país, incluso números altos dentro del oficialismo, creen que es necesario un cambio político pronto. Y el país, tenemos una percepción real o no, gran parte de la población, donde los políticos son ineficientes o los políticos son corruptos o los políticos están vendidos a un grupo o están vendidos a otro. Y eso sin duda ha dejado que la población se sienta huérfana de un lado y de otro. Parece que hay como un sentimiento de huérfanos políticos en ambos lados del espectro. Creo que la crisis del liderazgo va tanto del oficialismo hacia la oposición, donde gran parte del país no logra identificarse con estos grupos que a su vez los ven como representantes de élites o de intereses partidistas y no como vehículos de movilización social o colectiva que debería ser el propósito de un partido, sea real o no, es la percepción que hay. Se ven como élites a los partidos. Es la voz de Tony Frangi quien nos acompaña. Pablo Quintero está con nosotros. Pablo, si se diera una elección Maduro, María Corina Machado, Maduro Capriles, Maduro Rosales, Maduro Conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, que son los 4 que aparecen de primero, ¿quién ganaría? Muy interesante tu pregunta. Me encantaría tener la respuesta, Román. Fíjate, de aquí al escenario real, presidencial, hay que tomar en consideración algunos factores. Uno, es la alta desinformación que existe. Dos, que no se le ha metido bastante carbón a la campaña. Falta un trecho largo todavía.
Y por otro lado, es muy probable también que exista algún tipo de coalición. Sabes que en los procesos electorales, tanto en los comicios de gobernadores, alcaldes, presidenciales, al principio va un candidato y después y genera una coalición que le permita más votos a otros. Claro. Falta mucho. Aquella adhesión de Leopoldo López con Enrique Capriles, luego aquella primaria, ¿no? Que todos recordamos. Ese escenario está complicado, lo veo muy... No, aquella. Aquella. No que lo vaya a apoyar ahora. Sí, está muy difícil. Sí, ciertamente. Yo lo que creo es que, a ver, la política, más allá de las encuestas, la política no solamente son datos, son emociones. La razón por la cual quizás Enrique o Enrique Capriles, exgobernador, exalcalde, excongresista, excandidato presidencial, aparezca en las encuestas y gane la consulta de ayer, que no es vinculante, falta todavía tomar decisiones dentro del partido, claro. Es producto también, Román, de que la gente, la campaña generó memorabilidad y eso pasa mucho en los políticos. Tal vez la narrativa de María Corina ha generado memorabilidad y se ha reforzado en un segmento de la población, un 20, un 30% que aparece en algunas encuestas. Esto puede mutar, puede cambiar. A lo que quiero decir es que la política es muy emocional. La política a veces no es 2 más 2 igual a 4. Es muy probable que estos escenarios vayan mutando, es muy probable que la narrativa se vaya intensificando y por supuesto aquí es importante que se tome una decisión en cuanto a las elecciones primarias, ¿no? Eso va a ser muy definitivo porque las primarias de alguna manera le van a dar legitimidad al proceso de la candidatura y lo que busca es el respaldo también de otros actores que ya lo han dicho. Bueno, mira, quien gane las primarias lo vamos a apoyar. Y si yo gano las primarias, por ahí alguien lo dijo, creo que es candidata, lo dijo, si yo gano las primarias espero que también me apoyen. Entonces yo lo que sí siento es que estos son procesos que se van a ir dando siempre, Román, bajo la premisa de que el escenario es absolutamente volátil, no hay suficiente control del terreno, hay desinformación, hay alta politización, y también lo más complicado es que hay desilusión colectiva de la gente que todavía ni siquiera, mira, no supera eso de qué pasó en el 2019, qué pasó hace poco, que bueno, que la oposición estaba en la opinión pública emergiendo con fuerza y ahora vamos a un proceso electoral. Hay procesos que no se han explicado también, no se han justificado decisiones. Es decir, hay un vacío informativo tan grande que hace que mucha gente se aleje, pero también hay gente alejada, producto por la dinámica económica, el país que tenemos. Tony, y además entender que todo lo que ocurre en la oposición tiene que ver con la oposición, pero también tiene que ver con lo que haga o deja de hacer el gobierno. Hay otro actor, claro. O sea, en ese tablero hay 2 jugando ajedrez. Eso es un poco lo que yo quería mencionar. 2 por decir 2 sectores, no 2 figuras. Claro, 2 sectores que, bueno, lo primero es que gane quien gane las primarias opositoras, que de por sí hay una cantidad de retos. Enrique Capriles sigue inhabilitado, por ejemplo. María Corina Machado ha sido insistente con su idea de no ir a las primarias con el CNE y ha sugerido que ella no planee ir con este CNE a las presidenciales, no ha explicado cómo. Los mismos candidatos opositores tienen retos que ellos mismos se han puesto o que les ha puesto el sistema. Más allá de eso está el reto de que, como decía Pablo, hay un gran vacío informacional en el país. Prácticamente 40% del país, que si no me equivoco, son los únicos que tienen acceso a internet de computadora. Y cuando hablamos de internet de teléfono móvil, también son porcentajes muy bajos. Hay trechos enteros del país, basta viajar en carro de una ciudad a otra para ver que no hay señal. Entonces hay un gran vacío informacional, mientras que el Estado tiene mucho acceso a la televisión estatal, tiene acceso a radios comunitarias y tiene acceso a vastas redes clientelares. Creo que basta estar en la cocina de mi casa para no tener señal. Exacto. O sea, ni siquiera salgas de Caracas. Total, no hay que... Exacto. Sí, hay es una realidad. enteros de Caracas que no tienen señal. Y como decía, también el Estado puede recurrir a vastas redes clientelares. Creo que hay alrededor de 5 millones de venezolanos que dependen del Estado. Y eso es beneficioso para el voto del lado del chavismo, porque tiene acceso a esas redes clientelares del Estado. Entonces creo que la oposición tiene un reto de que es una figura que no tiene tanto acceso a los medios, es un país que está desinformado por los huecos de información y de señal que hay, y la misma oposición tiene tanto retos en sus estrategias como retos que les ha puesto el sistema en definir ese candidato. Entonces creo que el camino es muy difícil para poder predecir qué sucedería entre un candidato y otro, porque creo que es hasta difícil predecir quién será ese candidato y a qué punto puede llegar ese candidato en las condiciones actuales contra un Estado que sin duda tiene una ventaja más grande que la que puede tener la oposición en este momento. Pablo, te voy a poner en compromiso. Partiendo de la encuesta, partiendo de lo que ella refleja, de lo que ella retrata en nuestro país, si tuvieras en un momento que asesorar a Nicolás Maduro como candidato, si tuvieras que asesorar a cualquiera sea el candidato de oposición que surja en la primaria, ¿qué le dirías a uno y otro
a Nicolás Maduro para conservar el poder al candidato para hacerse de él? Bueno, tu pregunta es muy desafiante, Román, pero fíjate, al candidato oficialista que redemocratice el país, que tome en consideración la cantidad de gente que ha sufrido en Venezuela producto de decisiones políticas que han mermado la calidad de vida. No es que la calidad de vida de la gente se vino abajo por una razón económica de otro país, no. Las sanciones aparecen como... Eso es un tema con muchísimos matices, pero ver, sí. hay actores que lo utilizan como, bueno, mira, nos lavamos las manos. ¿Pero en la encuesta? No, si supieras que no me he parado en ese detalle de las sanciones. Okay. En las Porque no no le aparecen. Pero más allá de las encuestas, lo que sí he visto en otras investigaciones respecto a las sanciones, para responder esa parte, Sí. es que las sanciones, Román, no son la bomba que desactivó el país desde el punto de vista económico, que destruyó la economía. No. La destrucción del aparato económico venezolano es producto de decisiones económicas de los actores que están en el poder, en la élite gobernante. Claro, hay un impacto que también se ha medido. Por supuesto que afecta al bolsillo de la gente las sanciones, pero ese no es el punto inicial. Uh-huh. Ahora, con respecto a qué le diría yo al actual presidente, bueno, uno, redemocratizar el país. Dos, el peor enemigo o el peor adversario del posible gobierno, si existe una reelección o no, son ellos mismos. Las decisiones económicas que puedan tomar, el radicalismo que existe dentro del aparato del gobierno entre algunos sectores, porque es evidente que no es una estructura monolítica. Sí. Es evidente que hay una estructura que ha mutado, donde unos quieren modernizar el aparato económico, otros quieren alejarse del discurso radical, otros quieren banalizar la crisis, otros quieren de alguna manera, diríamos, hacer un rebranding, como que mira, aquí no pasó nada, vamos a cambiar algunos colores, etcétera, nos comportamos más chévere, más cool. Pero lo importante es entender que el país está agotado hasta del mismo chavismo. ¿Qué va a pasar después del chavismo? Yo me pregunto. O algunos se preguntan qué viene después del oficialismo. Entonces, son cosas que yo creo que deberían considerar. Y por otro lado, si tú quieres que Venezuela entre de nuevo a los mercados internacionales, tú tienes que cambiar tu comportamiento radical. Eso de darle con el mazo al aparato productivo, a los comerciantes, a los empresarios, a los actores nacionales, a la sociedad civil, a las ONG, eso va en detrimento a las aspiraciones que tiene el poder a mantenerse a largo plazo. ¿Y la recomendación a ese candidato unitario? Mira, la moderación, Román. Yo soy partidario y siempre digo de que la moderación política no es sinónimo de claudicación. La moderación es un activo político desde el punto de vista comunicacional que te permite amalgamar a quien piense distinto. Hacer campaña, incluso a escuchar. Pero la moderación es un buen consejo, una buena recomendación para el líder político, pero en su conexión con la gente, porque yo no como con la moderación de mi líder político. Estoy de acuerdo, pero la moderación, cuando tú tienes como mindset o un actor político tiene como forma de comunicarse, de comportarse, el punto de vista de moderación, tiene que entender que cuando va a una comunidad no siempre se va a encontrar a gente de su partido que concilia con él. Es decir, el candidato político tiene que estar preparado para, uno, tener un lenguaje inclusivo, ser un vehículo de propuestas y no de narrativas de lo que ya existe, porque ya la gente sabe cuáles son sus problemas. Tender puentes, prepararse para negociar, para conciliar. La política no soy yo solo, la política somos varios, es un conglomerado, es una coalición de partidos. Plantear escenarios lógicos, realistas, y si se plantea una transición política por la vía electoral, eso conlleva a diálogo, a negociación, a tragar sapos, a entenderse, a caminar. No es después de las elecciones, es antes. Es antes. Claro. Y ya para cerrar, para darle la palabra a Tony, es que el político tiene que entender que la emocionalidad no puede dirigir su campaña por las redes sociales. Mira, eso es lo que yo pienso y lo digo por las redes sociales porque eso es así. Eso hace muchísimo daño. El político tiene que meditar lo que dice, tiene que elevar el discurso político, no caer en descalificaciones y entender que el que está al lado puede convertirse en un aliado muy importante para ganar una elección. Tony, ¿algo que agregar? Sí, bueno, yo quería agregar que más allá de que estoy completamente de acuerdo que es sumamente necesario la creación de coaliciones vastas y amplias para poder lograr un cambio en el país o una victoria presidencial, que además es un reto para muchos precandidatos que han sido muy confrontativos entre la misma oposición. Yo creo que lo que va a realmente definir el juego en las elecciones es que si vemos las encuestas, a mediados del año pasado, un poco antes de mediados del año pasado, más del 50% del país consideraba que su condición económica estaba mejor que en 2021. Hoy en día el número es al revés, casi 65%, alrededor de 65% cree que su condición económica está peor que hace un año, porque la inflación ha subido, el bolívar se ha devaluado y estamos viendo un frenazo económico en muchos aspectos, en consumo, en producción petrolera además.
Entonces creo que ahí va a estar el meollo del juego aquí al 2024, porque la oposición va a tener que ver cómo capitalizar esa desilusión, esa decepción, esa frustración que hay, que lo vemos en la movilización de gremios autoconvocados sin necesidad de partidos políticos, sin liderazgo político, que están meramente exigiendo mejores condiciones laborales o mejores salarios. Y por otro lado, el chavismo mismo tiene que ver qué reformas económicas puede tomar, que a veces es muy dogmático o muchas veces es muy dogmático con sus decisiones económicas, que se autotorpedea, como mencioné anteriormente, y que lo hizo realmente, por ejemplo, con el impuesto a las grandes transacciones que mencionaba Tamara. Para llegar a esta situación económica, el chavismo va a ver si realmente puede meterle chola o darle al acelerador con las reformas económicas para poder revertir esa situación, que va a definir muchísimo el juego de cómo votan los votantes. Porque si vemos los resultados del 2021, el este de Caracas, que siempre ha sido la fortaleza de la oposición, tuvo una abstención altísima. El voto de la oposición vino en caudales, sobre todo en las regiones, en Barinas, en Apure, en Cojedes. Y ahí es donde la gente está pasando la peor situación económica, donde hay peores servicios, que eso va a definir muchísimo el juego. Y creo que ahí está el meollo del 2024. Tony, Pablo, gracias por habernos acompañado. Pensé yo que les íbamos a despertar con esa taza de café amanecer. Nos despertaron ustedes con encuestas y con buen análisis. Gracias, Román. Gracias a ti. De verdad, qué privilegio tenerles acá. Pablo Quintero es politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Tony Frangi es periodista, especialista en ciencia política, ha colaborado con Bloomberg, The Economist, político, Caracas Chronicles, 58 y El Estímulo. Son las 7:40, identificamos.